Bien amigos, continuamos con el programa y ya vamos a entrar de inmediato al tema legal del día porque está con nosotros Gabriela Cabrera, ella es abogada de MC&Z Abogados de nuestra ciudad, porque es importante conocer qué hacer frente a un despido arbitrario. De repente no esperabas y un día no pudiste entrar más a la empresa, de repente simplemente te comunicaron con un documento. ¿Qué debemos hacer ante una situación como esta? Entonces vamos a dar de inmediato la bienvenida a Gabriela a nuestros estudios. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Gabriela. Es un tema muy común hoy en día, Gabriela, sobre todo en las empresas que de repente pueden estar tan formales o no, pero que acompaña a mucha gente en su quehacer diario, el despido. ¿Cómo afrontar? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Por ejemplo, la primera pregunta que se hace a muchas personas, Gabriela, es ¿debemos firmar un documento de aceptación inmediatamente ante un despido no esperado, un despido arbitrario? A ver, respecto a tu pregunta, muchas veces no se trata de una firma de un documento que indique despido, sino de un documento que indique renuncia, porque las causales justas de despido están tipificadas en la ley. De no cumplirse, pues simplemente estaríamos hablando de un despido arbitrario, incluso un despido nulo. Correcto. ¿En qué situaciones sería considerada justa o justo un despido? Porque a veces no ha habido memorándums previos, no ha habido avisos, digamos, de que algo está pasando con esta persona trabajadora y de repente no entra más en el trabajo, habiendo de repente un contrato de por medio. ¿En qué situaciones entonces sería justo indicar que te vas de la empresa porque ya no queremos contar con tu servicio? Ya, respecto a los despidos justos, para empezar, como bien dices, tiene que haber un procedimiento. Usualmente, antes de proceder al tema del despido, anteriormente el empleador indica al trabajador, ya sea a través de amonestaciones verbales o amonestaciones escritas, incluso suspensiones sin goce de haber, cuáles son las faltas en las cuales está incurriendo, ya sea porque está dentro de la normativa o dentro del reglamento interno de trabajo. Una vez que ya las infracciones, en este caso, son reiterativas, a excepción de una comisión de una infracción bastante grave, en fragante, por decirlo así, entonces ya el empleador lo que tiene que hacer es mandarle una carta de preaviso de despido, es decir, indicarle por qué y qué razón se le está imputando la causalidad para despedirlo ya de manera definitiva. Para ellos transcurren 6 días para que el trabajador pueda hacer sus alegatos o tal vez dar algunas justificaciones respecto de por qué no debería tenerse en cuenta como si fuese una infracción, y ya dependiendo de la evaluación del empleador estaría procediendo al despido, o tal vez no. Correcto. Ahora, es muy común también que las personas cuando reciben un memorándum no lo tengan en cuenta o piensen que solamente es una llamada de atención. ¿Qué tanto papel juegan aquí los memorándums y cuántos deben sumar para que de repente ya una persona sea despedida? Básicamente no hay un número fijo que te indique cuántos memorándums debes tener para proceder al despido. Mucho depende de la justificación que le dé el empleador, pero sí tiene que ser reiterativa. Usualmente cuando hablamos de faltas reiterativas, incluyendo los temas de suspensión sin goce de haber, son de 3, 4, 5 a más, pero ya depende mucho de la liberalidad del empleador, cuántas oportunidades, entre comillas, le esté dando al trabajador para que no proceda inmediatamente al despido. Ahora, supongamos que ya está la figura del despido, te notificaron, te despidieron y bueno, sobre todo no esperabas que suceda esto. ¿Qué es lo que primero debe hacer una persona que recién ha sido despedida? ¿A dónde debe acudir? ¿Qué debe empezar a hacer si considera que el despido no ha sido justo y está en las condiciones que ni siquiera puede recibir de repente por ley lo que debería recibir económicamente? Ya, si considera que no ha sido justo y al día siguiente quiere ingresar a trabajar y no le dejan trabajar o ingresar al centro de labores, entonces tiene que ir a la comisaría más cercana del centro de labores para solicitar a la policía una constatación del no ingreso al centro laboral. Posteriormente, lo que siempre indicamos es que vaya o ya sea a SUNAFIL en este caso, o tal vez a un abogado que le pueda dar mayor orientación de si efectivamente se trata de un despido arbitrario o de un despido justificado. Sí, justamente hablamos de SUNAFIL. ¿Y qué es lo que realmente hace un inspector de SUNAFIL o en todo caso el ente en sí
una vez que recibe una denuncia como esta de un despido arbitrario, ¿interviene realmente, genera o programa una visita a la empresa que está en cuestión o no necesariamente? Debería intervenir de manera inmediata o tal vez programar una investigación de cuáles son las causales por las cuales el empleador ya ha indicado que se culmina de manera unilateral el contrato de trabajo. Entonces debería intervenir. Claro. Entonces uno debe insistir como ciudadano ante este ente para recibir el apoyo necesario. Así es. Y a la vez o a la par también buscar asesoría legal, ya particular, ¿no? O privada, claro, para que pueda también hacer la documentación respectiva y presentarlo ante los entes correspondientes, ¿no? ¿Qué es lo primero que hace? Bueno, me imagino que el abogado, cuando llega una persona que va al estudio y dice me despidieron, no lo considero justo, el abogado recibe obviamente toda la historia, ¿no? Cuántos años trabajó, si hubo un contrato o no de por medio, si había un vínculo de horario, etcétera, etcétera, ¿no? Mucha gente dice, pero a mí nunca me hicieron formar un contrato, pero yo estuve en la empresa como 3, 4 años y en realidad no tengo ningún documento. ¿Es esto un factor que diga, no, tú no puedes seguir adelante con un juicio o no necesariamente? ¿Existen otras alternativas para poder establecer justicia en estos casos? Bueno, no necesariamente se necesita un contrato escrito. Sí le conviene al empleador porque ahí se indican cuáles son las atribuciones y las funciones que debe cumplir el trabajador. Incluso lo puede remitir al reglamento interno para ver cuáles son las causales. Si no se cumplen con las causales establecidas por la ley, estamos hablando del despido arbitrario y para ello la parte tiene solamente 30 días hábiles para interponer el recurso correspondiente ante el Poder Judicial. 30 días hábiles. Así es. De plazo. ¿Cuánto le correspondería por ley a una persona que está trabajando en el régimen general por un despido arbitrario? Básicamente puede solicitar la indemnización, que es lo que indica la Constitución y la ley. La doctrina, incluso posición del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema, indica que puede solicitar incluso hasta la reposición. En el caso de la indemnización por el despido arbitrario, corresponde a una remuneración y media por cada año de servicios. Es decir, que si la última remuneración ha sido de 1.200 soles, le adicionamos la mitad, son 1.800 soles por Claro. cada año que el trabajador ha venido laborando. Correcto. ¿Hay diferencia entre lo que corresponde por ley en esta indemnización en el régimen general? 10 remuneraciones, casi la tercera parte nada más del sueldo del mes. Sí, a diferencia de que en el caso del régimen general te dan una remuneración y media mensual. Ajá. El máximo en el caso del régimen general es de 12 remuneraciones. En el caso de la microempresa es de 90 remuneraciones diarias. En el caso de la pequeña empresa fluctúa entre 20 remuneraciones diarias hasta 120 remuneraciones diarias. Es decir, como para que nos entiendan nuestros televidentes, en una microempresa, una persona que gana 1.000 soles, ¿cómo podríamos calcular aproximadamente cuánto correspondería en un caso de despido? Se saca la remuneración diaria, que serían algo de, si mis cálculos no fallan, algo de 33 soles aproximadamente. Ya. Entonces, por cada año de servicio son 10 remuneraciones O sea, diarias. digamos 330 soles por cada año laborado. Sí. Si trabajó 3 años, casi llegamos a los 1.000 soles aproximadamente. Que sería casi su remuneración mensual. O sea, recién a partir del tercer año estaría recibiendo casi una remuneración por cada 3 años de servicio laboral. Aproximadamente, dependiendo de cada caso en concreto, porque obviamente si su remuneración ha sido mayor, la remuneración como indemnización es mucho mayor también. O sea, ninguna empresa se puede salvar, así sea una microempresa y está sometida a un juicio de despido arbitrario, tiene que pagar una remuneración. Así es. Una cantidad acordada, digamos, por ley, ¿no? Sí, así es. Y en el camino siempre nosotros decimos, pero wow, ¿cuánto tiempo va a demorar mi juicio por despido arbitrario? De repente 2, 3 años, como la justicia en el Perú se demora un montón. Es cierto. ¿No? Entonces, evidentemente, ¿qué pasa en este tiempo? También se puede ir sumando en temas legales los intereses, los costos y todo lo que queda perjudicado una persona mientras se desarrolla el juicio, ¿o no? Sí, se solicita al iniciar la demanda, se solicitan los intereses legales, los costos, incluidos los honorarios profesionales del abogado, y además de la indemnización se solicita una indemnización por lucro cesante o daño moral. Claro. O sea, son
sumas que se van adicionando para que no se vea muy perjudicado el trabajador ante un despido injustificado o un despido arbitrario. El resultado final de este juicio también puede ser que se reponga a la persona en el trabajo y esto adicionado evidentemente a la cantidad de dinero que tiene que reponer la empresa, o no necesariamente tiene que aceptar la persona así. ¿Qué pasa si yo no deseo volver a ese trabajo nunca más? Mira, la ley indica de que para los casos de despidos nulos, es decir, que afectan los derechos fundamentales del trabajador, opera la reposición, es decir, que regrese al centro de trabajos. Ajá. En los demás casos, básicamente opera la indemnización y es algo a lo que se puede acoger el trabajador si es que no desea regresar al centro de trabajo, porque como había indicado, la doctrina tanto del Tribunal Constitucional como la Corte Suprema han indicado que inclusive en los otros casos donde se puede dar solo la indemnización, sí procedería lo que es la reposición, porque de alguna manera se está afectando el derecho del trabajo del trabajador. Es decir, si entendí, reciben el dinero que por ley le corresponde por un despido arbitrario y pueden ser repuestos, o es solamente una de las dos figuras. Exacto. O bien nos vamos por la reposición al centro laboral y solicitamos o se solicita que durante los meses que ha durado el proceso se le reponga la remuneración que debía haber percibido, o bien se va por la indemnización por el despido arbitrario junto con los beneficios laborales que le deberían haber correspondido al trabajador. Es decir, ¿qué pasa todo el tiempo que dure el juicio? Si al final voy a solamente reponerme en mi trabajo, todo el tiempo que perdí, que me afectaron por un despido arbitrario, nunca se recuperará. El tiempo, considero de repente, que sí. Que tampoco tiene opción el afectado a establecer de repente un juicio por haber sido perjudicado en todo el tiempo que duró, por ejemplo, el proceso. Lo que pasa es que se solicita por el tiempo que dura el proceso que se le pague las remuneraciones que ha dejado de percibir. Ok, o sea, sí podría recibir repuesto aún en el trabajo, que le paguen todo lo que dejó de elaborar. Porque se supone que ha sido un despido que no ha estado justificado de acuerdo a la normativa legal. Entonces, él debía permanecer dentro del centro de trabajo. Si no percibir una remuneración durante o mientras dure el proceso, también le estaría afectando al derecho, a los derechos del trabajador. Sí, me consultan qué hacer cuando uno recibe, por ejemplo, el primer memorándum. ¿En realidad tiene derecho a descargo del memorándum el trabajador o simplemente debe firmar y aceptarlo? Primero tiene que firmar, aceptarlo, revisarlo, también lo puede hacer con un abogado para ver si es que las causales que se le imputan están correctas y posteriormente hacer su descargo. Y para esto le da a la ley 6 días naturales para que pueda formular el descargo. Correcto, ¿este descargo solamente se presenta a su empleador o también tiene que llevar una copia a su UNAFIL o algún ente encargado con el Ministerio de Trabajo? Básicamente al empleador. Lo ideal es que el original vaya con el empleador y la copia se lo quede uno mismo como constatación de que efectivamente ha ejercido su derecho de defensa y cómo es que lo ha hecho. Correcto, es decir, cabe la posibilidad de que un memorándum quede inválido porque hay argumentos suficientes para desestimarlo o justificar lo que aparentemente se quiere sancionar. Claro, así es. Tienen todo el derecho entonces de poder hacer su descargo. Sí, claro, la ley se lo permite. Perfecto, entonces Gabriela, te quiero agradecer tu presencia hoy día en el programa. Quisiera que por favor des una recomendación final a todas las personas que nos siguen, sobre todo aquellas que están ahorita pasando por un proceso de despido o bueno, aparentemente lo van a pasar. ¿Dónde también te pueden ubicar y a qué teléfono te pueden contactar, por favor? Ok, la primera recomendación que yo siempre hago es que muchas empresas privadas te contratan a través de contratos civiles o de locación de servicios para ocultar que se trata de un trabajo laboral, a la cual le corresponde sus beneficios laborales y justamente una protección frente al despido arbitrario. No es necesario que tengas un contrato laboral como tal, sino que simplemente se cumplan con los presupuestos que se indica en la ley. Para ello siempre es bueno tener una recomendación legal adicional. Nosotros nos ubicamos en Manzana O, lote 14 de la urbanización Atacha, frente a la Corte Superior de Justicia. Nos pueden también ubicar a través del fanpage de MCIZ Abogados
Y también se pueden comunicar con nosotros al 9619-68247 o al 995-355-081. Correcto, y antes de despedirte, Gabriela, nos llega una consulta final, una televidente que, bueno, quizás no estuvo atenta al inicio del programa, Marisa Salazar, dice que el 24 de enero la despidieron del trabajo comentándole que no necesitaba más de sus servicios y qué pasos debe seguir porque no le han cancelado absolutamente nada y solo querían que firme su renuncia voluntaria. Es un tema muy común también, presionar para que haga uno que firme la renuncia voluntaria. En estos casos, rápidamente, antes que se nos vaya, Gabriela, ¿qué puede hacer? Porque ya de repente la televidente firmó su renuncia voluntaria y no le quedó de otra. Pero sí hay forma de demostrar que se trató de una arducia o tal vez de algún engaño por parte del empleador para que firme la renuncia y estaríamos nuevamente ante un despido arbitrario o incluso un despido nulo. Y se podría solicitar en base a lo que indique a los 30 días hábiles o bien la reposición o bien la indemnización. Correcto, y también tiene a la mano de los entes supervisores, como en este caso es una FIN, y la ayuda profesional, obviamente, de un profesional del derecho, ¿no? Así es. Entonces, gracias, Gabriela, nuevamente por asistir al programa. Nosotros vamos a ir a una breve pausa comercial y volvemos con la secuencia Todo Bien en Salud.